Me saldrá a mí misma el pie de chocolate exactamente de la misma manera que mi recetario. Quédate para descubrirlo. Pues sí, hoy vamos a hacer la receta de el pie de chocolate de mi recetario, que por cierto, si no lo tienes, puedes comprarlo en store.geyser73.com, aquí abajo te dejo el enlace, o también lo venden en Amazon, o también lo venden en librerías, así que si no lo tienes, puedes comprarlo. Es un pie que me acuerdo cuando estaba haciendo esta receta, está súper rico. De hecho, está en la sección de sin horno, porque son de recetas que no van a llevar horno. Está bien fácil de hacer. Quédate viendo este video para que veas si me queda como esto. Y pues la neta, de que bueno, está bien bueno. Así que sigue viendo este video. Ok, anótale muy bien. Primero vamos a hacer la base de la galleta y para eso necesitamos un molde. Yo voy a utilizar uno grande, como este desechable, que es para hacer pies, que son muy comunes, fáciles de conseguir, pero este mide 24 centímetros de diámetro. O lo puedes hacer en un refractario como estos triangulares. Esta cantidad que voy a dar es para uno de estos dos moldes, pero si tú encuentras de los más chiquitos, que esos también son muy comunes de encontrar, pero vean, sí está bastante diferente. Esta receta que voy a dar la vas a tener que partir a la mitad, o pues vas a poder hacer dos pies de estos. Habiendo dicho eso, continuamos. Para esto necesitas 28 galletas Oreo completitas con todo y relleno y media barrita de mantequilla sin sal derretida en el microondas por unos 30 segundos. Ok, ahora sí empecemos. Voy a hacer trocitos todas las galletas así y después así en trozos los voy a meter en la licuadora para hacerlos polvo, en una licuadora o procesador. Ok, ahorita lo voy a hacer. Después de que ya haya quedado algo así como esto, no esto, si supieran cómo huele precioso este olor. Ok, lo voy a agregar en el molde o en el refractario si es lo que tú vas a utilizar. Y voy a mezclarlo con la mantequilla derretida, la media barrita que derretí en 30 segundos en el microondas. Solamente lo voy a mezclar primero. Pero tenemos que también compactarlo todo con las manos limpias hasta que todo esté bien integrado y formes como una masita. Ya que has formado una masita como esta, ahora sí toca distribuirlo muy bien por todo el molde, así como aplastarlo. Y un tip que te doy es que todavía lo aprietes mucho más con un vaso. Ya que tienes lista tu corteza de galleta, ahora vamos a pasar a los primeros ingredientes para el relleno que solamente vamos a licuar. Vamos a licuar en una licuadora una barrita de queso crema Filadelfia, yo usé esa, una lata de leche condensada, una cucharada sopera de esencia de vainilla. Ay, se me fue un poquito más, no pasa nada, está bien buena la vainilla, yo soy adicta a ponerle mucha vainilla. Y 4 cucharadas de cacao o cocoa en polvo, que vienen siendo como 1/4 de taza, ¿ok? Ya que tenemos todo esto, lo voy a licuar. Y ya el último ingrediente que necesitas es un sobre de grenetina en polvo o una cucharada sopera. Es la que no tiene sabor ni nada, solamente está en polvo. La voy a mezclar en media taza de agua y este recipiente pues tiene que lo puedas meter al microondas. Voy a mezclarlo súper bien. Lo voy a reposar 1 minuto nada más. Y ahora sí, te la llevas al microondas por 30 segundos para derretirla. Y ya que la tengo derretida, ahora sí me la traigo a la mezcla que ya teníamos todo licuado, o sea, toda derretida. La voy a agregar aquí y súper rápido tenemos que licuar todo. Y ahora pues es momento de agregar toda esta mezcla ya a la costra de galleta. No, es que no tienen idea de lo rico y delicioso que queda esto. Y ahora sí te lo llevas, hay dos opciones, te lo puedes llevar al refrigerador por toda una noche o al congelador. Ahorita te voy a decir cuánto tiempo estuvo, yo lo voy a meter en el conge porque pues lo quiero más rápido, ¿verdad? Ahorita nos vemos. Ok, después de aproximadamente 1 hora, debe de quedarte algo así, cuajado. O sea, ya no se me pega, chequen cómo se ve súper cuajadito. Puede que te dure unos minutos más, pero cuando ya lo veas que está cuajado, ya es momento de sacarlo. Y pues, ¿qué te digo? Esto ya quedó listo. Ya solamente falta que lo vayamos a partir y decorar con un toque especial. ¡Qué delicia! Aquí vamos, lo vamos a partir.
Ok, hasta ahorita, si se fijan, nuestra expectativa sí está quedando al 100. Sí se ve igual, oigan, sí es la misma receta. Ok, aquí vamos, ya lo voy a partir. Qué rico la galleta Oreo. Aquí vamos. ¡Qué belleza, belleza! Delicioso. Tenemos que decorarlo igual que este. Ahí les va. Y aquí va el toque especial con chocolate líquido o lo que tú quieras. Ay, no, 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 ya se ve igual que el recetario. Es la misma, es la misma. Me volvió a salir el mismo pie. Ha llegado el momento en que tú juzgues. Yo digo sí, sí queda, pero si tú crees que se ve igual este pie a mi mismo pie del recetario que ya había hecho, dale un like a este video. Estaré esperando tu like y tu apoyo, a ver si a ti también te pareció que sí se parece. Ahora, el momento más hermoso y precioso. Vamos a probar esta belleza. Aprecien esto desde su casa. Tienen que hacer esto, por favor. Wow, y la galleta suave. Ay, no, 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 qué belleza. Delicioso, yo les dije. Gris. Está muy buena tu receta del recetario, ¿eh? Te felicito. Háganla. ¿Y cómo quedó el pie de chocolate de mi recetario? Bueno, esto fue todo por hoy. Si te animas a hacer cualquiera de mis recetas, ya sabes, tómate tu foto, así como todas esas personitas que se toman su foto con su mano así. Y me las mandan o etiquetan por mis redes sociales, por mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter o TikTok. Ya sabemos que ahí no se etiqueta, pero también tengo TikTok. Y bueno, esto ya fue todo por hoy. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye.